Hay un lugar definitivo al que todos somos naturalmente empujados diariamente, todos, absolutamente todos sin excepción. Hay un lugar muy importante que define muchas cosas en nuestra vida. En ese lugar se define quiénes seremos, básicamente quiénes seremos y lo que haremos. Por eso la importancia de saber cuál es ese lugar. Todos necesitamos estar allí, pero más que necesitarlo, es una obligación que nos impone nuestra propia naturaleza operativa. Es una necesidad propia del ser humano, es una necesidad que en términos básicos y fácticos pudiéramos decir que no hay persona que pueda de alguna manera omitir esta realidad, omitir ese espacio, omitir ese lugar donde se definen muchas cosas y donde definitivamente se define absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo presente. Ni el mismo Cristo estuvo exento de entrar a ese lugar donde muchas cosas serían definidas dentro de su ministerio. Ni el propio Cristo. Ahora, si mi propio Cristo fue una excepción para estar en ese lugar, cuanto más nosotros, mucho menos nosotros podemos ser excepción. Pero ¿cuál será entonces ese lugar? ¿No? Porque si este lugar es tan importante como venimos afirmando desde el principio, necesario sería por razones metodológicas conocer cuál es entonces ese lugar tan importante y que definirá absolutamente todas y cada una de las cosas en nuestra vida. Y como decía aquí, es algo que no solamente nos formulará como personas, sino que además de eso también definirá lo que haremos. Y esto es sumamente importante. Para ello vamos a hacer lectura y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer desde el versículo 39 hasta el 46. Una lectura por demás famosa que tiene paralelos en el libro de Marcos y en el libro de Mateo. Marcos y Mateo son los paralelos, bueno, básicamente los evangelios sinópticos recogen este mismo episodio de Cristo. Dice la palabra de la siguiente forma, Lucas 22 del 39 al 46, y dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entre la innumerable cantidad de momentos de dantesca importancia en la vida de Cristo, hay dos que tenemos que poner en relieve, que son profundamente importantes. Diría, son los dos momentos más importantes dentro de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estos lugares son, uno, el Getsemaní, y dos, la cruz. Son los lugares más importantes y de hecho son los lugares que definen incluso lo que nosotros hoy conocemos como la cosmovisión cristiana, si se quiere también la cosmovisión judeo-cristiana. Esto es importante. Ese lugar definitivo del cual venimos hablando no es otro más que el lugar de la decisión. El lugar de la decisión es el Getsemaní. El Getsemaní, ese huerto al occidente del Monte de los Olivos, era un pequeño huerto que había en el oriente, en el occidente más bien del Monte de los Olivos, que se le llamaba el huerto del Getsemaní, a donde de manera muy frecuente Cristo solía ir a hacer sus oraciones. Para Cristo fue el momento más difícil, más decisivo y complicado de su vida, sin duda alguna. Doloroso y decisivo, aquel que definió nada más y nada menos que el destino de toda la humanidad. Todo el destino de la humanidad fue decidido en ese huerto, en ese monte. Para muchos estudiosos no hay mejor momento para demostrar el carácter antropológico de Cristo, el carácter como ser humano, que en este episodio. De hecho, en este episodio podemos ver la debilidad de Cristo en su dimensión hombre, en su dimensión como ser humano. Podemos ver su debilidad, puesto que él estaba intentando ver la posibilidad de negocio ante el Padre de si esa copa se debía o no, o si podía pasar de esta copa o no podía pasar de esa copa. De manera que hay acá una
fuerte y profunda y contundente evidencia de la humanidad de Cristo. De la humanidad de Cristo, una de las cuestiones que se ataca mucho dentro de la cristología, ¿no? Ya ustedes saben que las grandes herejías que encontramos dentro de la cristología tienen que ver, por un lado, con aquellos que afirman que Cristo es solamente Dios, y por el otro, otros que afirman que es solamente hombre, y algunos que afirman que es hombre y Dios, que tiene las dos naturalezas, pero no termina siendo ninguna de las dos cosas. O sea, que ni es hombre ni es Dios, aunque pese a que tiene las dos naturalezas. Ahora, ¿cómo se come eso? No sé. Eso es una aporía total desde el punto de vista lógico, porque no hay forma de reconciliar con la razón, no hay forma de reconciliar con la certidumbre lógica esta realidad. Y esto es, sin duda alguna, uno de los grandes problemas que podemos encontrar dentro de todo lo que es el material herético que hay acerca de la persona de Cristo Jesús. A propósito de su gran dolor, hay una historia interesante que debo y deseo presentarles a continuación, que más o menos viene a ilustrar, o de alguna manera ilustra, lo que fue ese momento de dolor de Cristo. Un gran pianista, un reconocido pianista, hablando sobre la pieza Nocturno en do sostenido de este hombre de Chopin, decía que Chopin le había revelado a Liszt, que era otro de los grandes arreglistas de música clásica, que esa pieza musical nocturna en do sostenido era una pieza musical que estaba llena de punta a punta de tristeza y profundo dolor. Todo era absoluto dolor y tristeza. Tal fuerte era la tristeza que era casi imposible para él omitir o mitigar ese nivel de tristeza y de dolor que había en su corazón. Eso es lo que le declara Liszt a este pianista. Y Liszt recibió, por supuesto, esta información de primera mano, del propio Chopin, quien escribió este hermoso arreglo que, por cierto, les invito a que lo escuchen, ¿no? Hasta que hay un momento en que el mismo Chopin le dice a Liszt: mira, esta pieza ciertamente está llena de oscuridad, de tristeza y de dolor profundo, una tristeza y un dolor que no se puede ni siquiera mencionar, hasta que entré en oración y entré en el lugar santo. Una vez entré en oración y entré en el lugar santo, entonces pude mitigar el dolor y el sufrimiento que había en mi corazón. Al respecto, William Barclay declara que fue exactamente la historia y la experiencia que Cristo vivió en el Getsemaní. Cristo entró en oscuridad en el Getsemaní y salió en luz. Entró en oscuridad y salió en luz. Entró en agonía y salió en victoria. Y todo porque había tenido una conversación con el Dios Todopoderoso. Eso es exactamente lo que revela la historia de Cristo en el Getsemaní. Y esta es una manera muy preciosa, sin duda, de ilustrar toda esta gloriosa realidad. Vamos a ver entonces el análisis de los primeros versos que nos estarán ocupando y que estarán siendo objeto de nuestra reflexión en esta mañana. Dice de los versos 39 al 42, ya sabe que estamos en el libro de, ya se me olvidó también, en el libro de Lucas 22, estamos en el libro de Lucas 22 y vamos a leer del versículo 39 al 42 para que entonces entremos a rastrear un poco el significado de acá. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que dice. Ustedes saben que una de las cosas que enfoca de manera especial y muy particular, en un sentido pudiéramos decir incluso sui generis, Lucas, el Evangelio de Lucas, que tiene algunas peculiaridades dentro del canon y dentro de todo lo que son los registros de los 4 grandes evangelios, es que Lucas hace un énfasis especial en el tema de la oración. Y si
hay algo que también Lucas exalta mucho dentro de sus escritos y se dice que este es el evangelio más precioso. Así lo afirman algunos comentaristas bíblicos. No tenemos por qué estar de acuerdo con eso, pero es lo que algunos comentaristas bíblicos afirman. Y lo afirman entre otras cosas porque hay datos reveladores muy importantes dentro de este evangelio, como por ejemplo el tema de la oración. Lucas le da mucha preeminencia a la oración en todo su evangelio, muestra mucho, es el que más muestra a Cristo orando, es el que más muestra a los apóstoles orando y hace mucho énfasis en el tema de la oración. Otra de las cosas que resalta también este precioso evangelio es el tema de las mujeres, la reivindicación del valor de la mujer. Usted va a encontrar que en el libro de Lucas, como en ningún otro evangelista que haya escrito y registrado su evangelio, hay siquiera la más mínima mención o comparativa mención con respecto a las mujeres que Lucas nombra acá dentro de su libro. De manera que le da un lugar muy especial a las mujeres. Un lugar muy especial a las mujeres le da en su libro, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, ese es uno de los énfasis, ¿no? El tema de la oración. Por eso señala que Cristo solía ir al Monte de los Olivos. Además, al estar allí, manda a sus discípulos que le acompañaban, que eran Pedro, Juan y Jacobo, y esto lo podemos ver en Marcos 14:33, porque Lucas nos referencia quiénes eran los discípulos. Dice que él subió con unos discípulos, pero no referencia quiénes eran los discípulos. Pero Marcos sí da una referencia exacta de quiénes eran estos discípulos que le acompañaban. Eran Marcos, eran Juan y era Pedro. Marcos, Juan y Pedro. Estos eran los discípulos que estaban acompañando al Señor. Mateo también nombra solo a uno de ellos y dice los dos hijos de Zebedeo. ¿Y qué es lo que les dice acá el Señor? Fíjense, aquí está nuevamente. Aquí podemos ver uno de los primeros elementos y vemos cómo de manera muy concreta y firme Lucas siempre exalta mucho el tema de la oración. Les dice que orasen. Le dice que orasen. El mandamiento, lo que Cristo imperativamente le dice a sus discípulos es que orasen. ¿Y por qué les dice que oraran? Y aquí revelamos un gran principio de la oración, importante esto, ¿no? Les dice que oraran porque iban a entrar posiblemente en una tentación. Oren para que no sean tentados. Ahora, la pregunta metodológica acá es, ¿por qué les dice para que no sean tentados? O sea, claro, pudiéramos hablar de la tentación en términos universales. Todos nosotros sabemos que somos tentados por doquier, a diestra y siniestra, todos los días de nuestra vida, sin excepción. Cualquier cosita que miremos, que escuchemos o que medio pensemos, o a veces simplemente trayendo recuerdos a la memoria, pueden ser motivos de grandes tentaciones para nuestra vida. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de la manera en cómo nosotros manejamos nuestra mente, ¿no? Nuestro pensamiento. Ustedes saben que somos seres que tendemos a rumiar mucho, ¿no? A estar trayendo mucho las cosas del pasado al presente, a recordar malos y feos episodios que oxigenan en nosotros elementos que son completamente disruptivos a los principios bíblicos. Y esto es sin duda un gran problema que todo cristiano tiene y que toda la humanidad tiene, pero el cristiano de manera especial, porque sabemos nosotros que al estar en las filas como soldados del reino de nuestro Señor Jesucristo, lógicamente el enemigo siempre va a buscar atacarnos a nosotros como a nadie en la vida, ¿no? Como a nadie en la vida. Entonces, ¿cuál era exactamente? Porque aquí hay un contexto y el contexto tiene que ver con todo el evento del Getsemaní y con lo que sucede luego del Getsemaní. No muy bien, Cristo terminó de orar y ¿qué es lo que sucede? Se aparece este tipo, Judas, el traidor, con todo el arsenal de personas que venían a tomar a Cristo para llevárselo a juicio. Eso es lo que sucede. Y tomando en consideración este contexto, lo que podemos decir entonces, cuando Él les da el mandamiento, cuando en ese momento les demanda que deben orar para que no entren en tentación, tenía que ver con el hecho de la tentación que seguramente los discípulos iban a sentir y que de hecho sintieron, porque lo podemos ver más adelante, de que le negaran, de que salieran huyendo como cobardes, de que no quisieran tener nada que ver con Cristo, o de que hicieran como hizo Pedro cuando vinieron a apresar a Cristo, que le voló la oreja a uno de los tipos. Ustedes saben que Pedro era un tipo de muy malas pulgas, ¿no? Un tipo que no se le podía hablar muy atravesado, porque enseguida afloraba
esa petrina forma él de manifestar siempre sus descontentos y todo aquello que para él era molesto y le incomodaba, ¿no? Entonces vemos a un Pedro que parece ser que no atendió la oración, sí, no atendió la demanda de oración que el Señor le hizo, para que no entrara precisamente en esa tentación. Ya Cristo estaba, por supuesto, vaticinando todo lo que iba a ocurrir. Y aunque Pedro fue una persona que nosotros podemos ver que fue al paso de Cristo, porque mientras Cristo iba siendo llevado hasta el lugar donde fue enjuiciado, Pedro estaba siempre atrás de él, así como algunos otros, como Juan también. Pero Pedro le negó. Fíjense, definitivamente Pedro fue uno de los que no adoró, creo yo, porque no solamente quiso volarle la cabeza, porque yo creo que él no iba por la oreja, él iba por la cabeza, pero lo que le pudo agarrar fue la oreja. Pero además de eso, negó 3 veces al Señor, cuestión que Cristo había vaticinado, había predicho, había profetizado que iba a ocurrir. Eso lo había dicho ya Cristo. Entonces, por eso es que les pide, oren para que no entren en tentación, porque si hay algo que va a producir una tentación bien fuerte, es cuando yo sea quitado de la presencia de ustedes, yo sé que ustedes van a reaccionar, porque es imposible que no hubiera una reacción de parte de los discípulos, puesto que ellos fueron hermanos muy cercanos de Cristo, a quienes Cristo formó desde el principio, y a quienes no muy bien Cristo había salido del Jordán de haber sido bautizado por Juan el Bautista, y ya estaba comenzando a reclutar a estos 12 hombres que le acompañarían en toda su vida ministerial. Esto es un hecho muy claro que nosotros podemos ver, está evidenciado y está registrado en todos los evangelios. Por eso Cristo les dice, tienen que orar para que no entren en tentación, pero esto también le podemos dar una aplicación universalista, ¿no? O sea, nosotros no es que solamente vamos a orar por si acaso, bueno, si me matan a mí aquí no creo que eso cause mayor problema entre ustedes, pero en el caso de Cristo la cosa sería muy difícil, ¿no? Muy distinta, sin duda alguna. Pero hay un principio poderoso acá revelado. El tema de la oración siempre viene a ser un soporte de fuerza que nos ayuda a que caigamos en posibles tentaciones. Acuérdense que todos nosotros somos tentados, en todos momentos. En todo momento somos tentados. Yo creo que no hay un día en que nos hayamos acostado, nos hayamos ido a nuestra cama y hayamos reposado nuestra cabeza sobre la almohada, donde no podamos decir, una vez de haber hecho un pequeño análisis y examen y un pequeño resumen de lo que fue el día, no hay un día de eso donde podamos decir, vete, hoy no me pasó nada que me pudo haber llevado a hacer cosas que no debía haber hecho, que sin duda no tengo licencias para hacer esas cosas, no debería haber hecho, todos nos pasa. Luego Cristo, al atender que había llegado el momento más crucial o más crítico de su vida, se apartó de ellos para tomar la decisión que cambiaría el rumbo de millones de seres humanos en todas las edades. Sin embargo, tal decisión, como lo evidencia el mismo texto, no sería fácil de tomar. No sería fácil de tomar. Y nuevamente aquí tenemos que enfatizar el tema de que ciertamente estamos ante un Cristo que era 100% hombre, además de haber sido también 100% Dios. Y ciertamente Dios siempre ha sido Cristo. Pero aquí podemos ver ese momento. Fue un momento duro, fue un momento difícil, un momento de una dificultad tan grande que luego veremos a Lucas registrar algunos elementos. Hay 3 elementos básicamente, no me voy a adelantar a ello, pero son 3 elementos que vamos a ver más adelante, que están dentro del registro de Lucas, que no encontramos ni en Marcos ni en Mateo. Y por eso quise elegir a Lucas como el redactor de este episodio, puesto que presenta estos eventos que son de suma importancia para el entendimiento de lo que fue específicamente ese episodio. Y vamos a ver un poco de ello. El Getsemaní sería también el lugar de la agonía, del dolor desmedido y la tristeza. Una tristeza que, como bien lo declaran los evangelistas Marcos y Mateos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esas son las palabras de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso lo podemos ver en Mateo 26, 38 y en Marcos 14, 34. Esta parte no la registra Lucas, pero Lucas lo presenta de una forma distinta dentro de su redacción. Él lo presenta de una manera distinta. Pero es importante notar que el nivel de sufrimiento y de dolor que había, de quebranto, de ansiedad profunda que había en la persona de nuestro Señor Jesucristo era de tal magnitud que sentía que se sentía triste hasta la muerte. Yo me quisiera detener acá a preguntar cuántos de nosotros hemos experimentado alguna vez eso.
¿Cuántos de nosotros hemos experimentado tal nivel de tristeza y dolor que sentimos que nos estamos muriendo literalmente por dentro? Yo creo que, a menos que aquí hayan roboces, creo que ninguno podría no levantar su mano para afirmar que ciertamente han vivido episodios en su vida donde se han sentido casi en la muerte. Episodios de dolor, y no es que haya habido, en este caso, en el caso de Cristo, sí había por supuesto ya toda una precognición, un conocimiento previo de parte de Cristo al saber pues que Él sí iba a sufrir en el Calvario y que iba a atravesar todo el dolor, el sufrimiento que le causarían no solamente los clavos, los látigos, etcétera, sino toda la ignominia humana que cae sobre Él y el hecho de haberse tenido que separar por algunos instantes del Padre Celestial, cuestión que Él jamás había experimentado en su vida, porque Él coexiste con el Padre desde la eternidad pasada. Al Él coexistir con el Padre desde la eternidad pasada, no ha habido una sola millonésima de segundo, ni siquiera una milésima, una millonésima de segundo no ha habido en la vida de Cristo, en la historia de Cristo y el Padre, en que ellos se hayan separado. Y este ha sido uno de los elementos de más profundo dolor para Cristo en el momento del Calvario. El hecho de haber tenido que separarse de Dios, porque la palabra misma lo afirma, que el que peca se aparta y se separa de Dios. Que el que peca se pone de espaldas a Dios, porque Dios no tiene relación con el pecado, Dios no tiene relación con la arbitrariedad que puede surgir por causa de nuestras bajas pasiones y de todo ese elemento y de ese cúmulo de perdición que puede haber en el alma de cada uno de nosotros. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Cristo sufrió a tal magnitud? ¿Cuál era la causa de su dolor extremo? Y yo creo que no hay mejor forma de que nosotros podamos enmarcar una respuesta contundente que revisando las profecías de Isaías 53. Y quiero que la leamos rápidamente, porque Isaías 53 nos da unos elementos sumamente esclarecedores y sumamente contundentes para entender por qué Cristo sufrió a tal magnitud en el Getsemaní. Porque fue un dolor exactamente como lo describo, desmedido, un dolor desmedido. Miren lo que dice Isaías 53 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí comienza la cosa dura. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, anotar eso, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloriosa la palabra del Señor. Ahora, Cristo, por supuesto, al ser el Dios Todopoderoso, en la segunda persona, estaba absolutamente al tanto de todo este tema. O sea, Cristo no es que, bueno, yo me voy a tomar esta copa o no me la voy a tomar, pero me la voy a tomar porque tengo que cumplir con la voluntad del Padre. Pero a fin de cuentas no sé, ni tengo el mínimo de idea de cuán grande va a ser la medida del dolor que me va a tocar afrontar una vez yo tenga que tomar este cáliz ardiente y amargo.
un cáliz sumamente ardiente y amargo. ¿Y cuál era el gran dolor de Cristo? El gran dolor de Cristo, nosotros nos podemos fácilmente sentir tentados a dar una respuesta equívoca, una respuesta errónea. Cualquiera pudiera decir que el problema con Cristo acá era el tema de enfrentar el dolor. El dolor me refiero en términos patológicos físicos. O sea, los clavos, seguramente se estaba imaginando los clavos, se estaba imaginando la cruz, se estaba imaginando todos los latigazos que recibió, el desgarre de su piel, cómo fue lacerada su piel, todo eso se lo estaba imaginando Cristo seguramente. Se lo estaba imaginando, no, ya él lo había visto, porque eso es una película que él vio mucho antes de que siquiera el mundo fuera fundado. Ya él sabía exactamente dónde le iban a dar los latigazos, cuánto desgarre de piel esos latigazos iban a traer de su cuerpo. Ya él sabía exactamente y había medido el dolor de los clavos que le causarían en sus manos y en sus pies. Ya él sabía perfectamente todo ese problema. Pero el gran problema acá, si bien no podemos de ninguna manera omitir que es un serio y grave problema el tema de la patología física, el dolor físico que tuvo que Cristo sufrir en la cruz, el mayor problema está en declaraciones como algunas de las que vimos acá. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso lo dice el versículo 5 de Isaías 55. El mayor problema de Cristo no fue tanto el tema del dolor, que ciertamente el dolor también estaba afectándole, el dolor físico, sino el dolor psicológico, moral y espiritual. ¿Cuál era el dolor psicológico, moral y espiritual de Cristo? El hecho de que Él sería contado entre los pecadores, porque Él jamás cometió un pecado, Él jamás se equivocó en nada de lo que hizo ni lo que dijo. Sin embargo, sería contado como un reo más y como un pecador más, no habiendo Él nunca jamás quebrantado ni una sola tilde de la ley. Ese era el mayor problema que Cristo tenía, ese era el real problema que Cristo tenía en términos de lo que fue ese momento de sufrimiento. Ese era su gran escollo, ese era el gran avatar que Él tenía que enfrentar. Era ese el gran problema que Cristo tenía. Yo tengo que cargar con el peso de todo el pecado de la humanidad en mis propios hombros, no habiendo sido yo culpable absolutamente de ninguno de los problemas que esta humanidad ha traído y que ha venido arrastrando desde el momento que fue creado y que los creé en el mismo huerto del Edén. Ese es el gran problema de Cristo, el tener que emparentarse con algo tan asqueroso para Él como el pecado, porque dice la palabra que la luz no tiene ningún tipo de vínculo con las tinieblas, ningún tipo de vínculos, y que ninguna relación hay entre Dios y Belzebú. No hay ninguna relación entre ellos. Ahora imagínense lo que eso representaba para nuestro Señor, el tener Él, por culpa nuestra, que poner sobre sus hombros todo el peso y la carga de la ignominia humana, del pecado humano, de la basura del ser humano, porque Él sabía que las consecuencias lógicas de Él tener que cargar con el pecado de la humanidad significaba precisamente el Él tener que decir lo que dijo en el Calvario: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan de esa célebre frase? Es una de las Sectem Verba. En la Sectem Verba, en las 7 palabras que Cristo declara en la cruz, esa fue una de las más célebres en el Sectem Verba. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que el abandono del Padre era ineludible, por razón de que el pecado del hombre iba a caer sobre todo su peso, con todo su peso sobre sus hombros, con todo su peso sobre sus lomos. Cristo lo sabía, Cristo sabía que eso era exactamente lo que iba a ocurrir con Él. Y que el Señor, por razón de Él haberse llenado de pecado, pecado que no era de Él, pero que sí era de la humanidad, tenía que experimentar ese momento, esa transición de separación del Dios Todopoderoso con el cual nunca Él estuvo, del cual nunca Él estuvo separado. Ahí donde está el gran dolor, el gran sufrimiento de nuestro Señor al querer pasar incluso de esa copa. Pese a todo, la decisión de Cristo fue beber el amargo cáliz que en la eternidad había sido preparado, en la eternidad pasada había sido preparado para Él. La causa de su decisión fue su insondable amor por nosotros.
La causa de su decisión fue su insondable amor por nosotros, el amor desmedido de Cristo por nosotros hizo que Él tomara la copa. Ahora, ¿qué representaba esa copa? Sería la pregunta metodológica. ¿Qué representaba esa copa? Bueno, ya lo hemos venido diciendo, no hace falta tener que decir mucho más en este sentido. Pero para concretarlo de una manera simple y rápida, la copa representaba ir a eso que Él no quería ir a esa experiencia que Él no quería experimentar. Tener que separarse del Padre, tener que poner la carga del pecado sobre sí, tener que hacer todas estas cosas, ¿no? Pero más allá, en fines ya, en un fin último, si vamos a buscar la teleología última de todo este tema, tenemos que entonces rastrear el hecho de la redención humana, la redención de la humanidad. Sin duda, la causa instrumental de la redención es todo ese proceso desde el Getsemaní hasta su expiración en la cruz. Esa es la causa instrumental, la causa intermedia. Pero hay un fin, hay un telos para todo esto. El telos de eso era la redención de la humanidad y fue la razón que llevó a que Cristo, sin pensarlo, tomara la copa. Pese a que Él oró intensamente, dice el libro. Y otros evangelistas registran esto como que Él fue 3 veces a orar. Y ya vamos a ver un poco este tema, cómo funciona acá. Vamos a analizar entonces los 3 últimos versículos del 43 al 46, donde la palabra dice de la siguiente manera: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Fíjense que es la segunda vez que Cristo les dice que se levanten y oren para que no entren en tentación. Aquí vamos rápidamente a darle un pequeño desarrollo a los 3 elementos que Lucas de manera especial y única presenta en su evangelio y que no lo vemos en el evangelio de Marcos ni lo vemos en el evangelio de Mateo. Lo que Lucas presenta aquí son 3 elementos básicos y aquí los podemos leer en el versículo. Lo primero es: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esto solamente lo registra Lucas. Si tú buscas esta parte en el registro de Marcos y en el de Mateo, no lo va a encontrar. El único que registra el tema del ángel que se aparece para fortalecer a Cristo es Lucas. Claro, si usted comienza a leer un poco sobre la alta crítica, ni siquiera la baja crítica, bueno, yo creo que hasta la baja crítica se dedica a eso, pero sobre todo la alta crítica textual. Cuando entramos a estudiar un poco la alta crítica textual, y si usted lee, por ejemplo, la Reina y Valera versión textual, ese texto está omitido. Ese texto está omitido. El tema de que se le apareció un ángel está omitido, y también está omitido el tema de que sudaba como especie de gotas de sangre. Claro, yo me imagino que Lucas, en su visión como médico, pudo de alguna manera evidenciar algunos elementos distintivos por su profesionalismo en ese sentido, en cuanto al tema patológico propiamente del sufrimiento de Cristo en el momento del Getsemaní. Pero vamos a lo primero. El tema del ángel que se le aparece para fortalecerlo. Ciertamente solo lo registra Lucas, pero más allá de las críticas de aquellos que pretenden decir que esto no se encuentra aparentemente en los manuscritos más antiguos, y yo tengo siempre serias sospechas cada vez que escucho decir en una versión bíblica por las editoriales que tal pasaje o cual pasaje no se incluye o no se encuentra en los manuscritos más antiguos, yo siempre suelo tener una pizca de sospecha, porque ya yo he venido denunciando ya en un tiempo, y sobre eso escribí un artículo donde creo que se llama, si mal no recuerdo, Reina y Valera versus el resto de versiones, algo así, o de las versiones de las Américas. Y nosotros podemos ver algunas diferencias sustanciales, ¿no? Por ejemplo, la Reina y Valera textual, que supuestamente se basa en los últimos manuscritos encontrados en Qumran en los años 40 y 50,
donde una vez que se cotejaron las diferentes versiones con lo que esos manuscritos presentaban dentro de sus registros, se dieron cuenta que hay muchas cosas que aparentemente han sido incluidas dentro de los evangelios o que han sido interpoladas por algunos maliciosos, en algunos otros casos no por maliciosos, sino por gente que creía que eso debía estar allí, como por ejemplo el pasaje de la mujer adúltera, etcétera, ¿no? Esta parte es una de las partes que se omite sin duda alguna acá. Ahora, vuelvo y les digo, yo siempre siento mucha sospecha cuando esta gente comienza a decir, ¿no? Porque es que eso es puro marketing. Usted tiene que entender que eso es más marketing que otra cosa. Eso es más marketing que otra cosa. Y esa versión Reina y Valera textual, una que yo utilicé mucho en el pasado y que la defendía capa y espada casi de manera dogmática, hoy no puedo decir lo mismo. Porque uno sigue avanzando en sus estudios, uno sigue estudiando, uno sigue metiéndose, uno sigue profundizando y comienza a darse cuenta de que la cosa no es como nos las pintaban, ¿no? O por lo menos uno comienza a conocer la parte que se opone a esta visión. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando estudiamos la Biblia. Por eso es que yo les pido a ustedes encarecidamente, hermano, que cuando usted vaya a estudiar cualquier tema bíblico, cualquier doctrina, cualquier afirmación bíblica, usted tiene que buscar ver cuáles son todas las posiciones que existen al respecto de ese texto. Usted no puede, no, bueno, porque a mí me gusta el pastor tal que yo veo todas las semanas en YouTube, yo me voy a creer acríticamente todo lo que él diga. Y si lo que él dice de ese texto es esto, entonces yo me lo voy a creer porque el tipo me cae bien, porque creo que en otras cosas que habla es muy coherente y listo, ¿no? Y nos quedamos en ese nivel de ignorancia. Eso es un problema. Yo les digo a ustedes que ustedes tienen que evaluarlo todo. Parece que la palabra tiene un apotegma fundamental, es examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo y retener los buenos. Eso hay que hacerlo. La espiritualidad cristiana, nuestra espiritualidad, es una espiritualidad que nos llama a hacer un examen profundo de nuestras convicciones. Porque, volvemos y repetimos, el tema... Primero, nadie tiene el monopolio de la interpretación bíblica. Y aunque hay gente muy preparada ciertamente en temas de lo que es la exégesis, la hermenéutica, la interpretación bíblica y todas estas cosas, seguimos siendo falibles. Seguimos siendo falibles en nuestras interpretaciones. Y sí, puede que en muchos casos, en muchas de las cosas que interpretamos acerca de la palabra del Señor estemos muy bien, pero hay otras partes donde nos ubicamos muy mal. Y me da mucha risa cuando hay una persona, en estos días tuve un debate con un muchacho, que bueno, eso es lo que pasa cuando la gente no se prepara, ¿no? El nivel de estupideces que dicen por segundos, que casi a veces uno piensa que no está hablando con un ser humano, sino con una especie de animalito de monte, ¿no? Estaba con esta persona debatiendo, y un pastor, por cierto, y él me decía que él no estaba de acuerdo con el tema de que todavía hay que estudiar, de que todo esto, que no sé qué, que para qué estudiar, que para qué hacer exégesis, que para qué hacer bosquejos, que para qué interpretar la Biblia a través de estas cuestiones, ¿no? O sea que nada de eso era necesario, todo eso era un trabajo superfluo, totalmente innecesario, algo que no hacía falta hacer. No hace falta. Bueno, imagínense usted, ¿no? Un pastor diciendo esas cosas ya deja mucho que desear, ¿no? Yo no quisiera nunca caer en manos de un pastor o tener que congregarme en una iglesia donde hay un pastor que piensa de esa manera, ¿no? Estamos hablando de uno de los libros más complejos que existen. Y con esto sí, tengo que ser un detractor de muchas personas que piensan lo contrario. Yo creo que quien piensa lo contrario es una persona que o es muy presuntuosa o es muy ignorante. Alguien que diga que la Biblia en realidad es una cosa muy sencilla y muy fácil de entender. Sí, claro que en la Biblia hay muchas cosas que son muy fáciles de entender y que se explican por sí mismas. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que la Biblia tenga profundidades pero tan complejas que han tenido ocupado a todo el arsenal de académicos e intelectuales de más alta talla a través de la historia y todavía siguen de cabeza entre muchos pasajes que presentan la Biblia que no los terminan de entender. Hay cosas que son inexplicables, conceptos que hay en las Sagradas Escrituras que son inexplicables. Entonces, yendo al tema y retomando la idea del tema de las versiones, esa versión como las de las Américas, etcétera, que son versiones más ecuménicas, y eso usted tiene que saberlo, y cuando hablo de ecumenismo me refiero a que
Da lo mismo que esa Biblia la estudie un testigo de Jehová, que la estudie un adventista, que la estudie un reformado, que la estudie un católico romano, porque para todos da. A todos los complace. Como los complace a todos porque el fin es ecuménico, entonces ya tenemos un problema serio a nivel textual. Tenemos un problema serio. Entonces, por ejemplo, Nestlé, que toma de Westcott y Hort para hacer esa versión, Westcott y Hort, que es de donde Nestlé toma los manuscritos para hacer, por ejemplo, la Biblia textual y para hacer Dios habla hoy y para hacer la nueva Biblia internacional, que a muchos les encanta utilizar por su aparente lenguaje simple, lo que están es diluyendo y están mutilando mucho de la palabra del Señor. Diluyen el mensaje en ese afán de querer presentar una versión que compagine más con la sencillez de la gente que de pronto no es teóloga y que no es erudita y que no tiene nada de estos títulos. Entonces ellos, el alto precio que tenemos que pagar por eso es que diluyen el mensaje, quitan un montón de cosas importantes. Y por cierto, este tipo, Westcott y Hort, que es de donde Nestlé toma para hacer esas versiones, de todas las versiones de las Américas, eran ocultistas, declarados ocultistas en contra de Cristo, y que no, de cristianos solamente tenían la etiqueta, porque ellos decían que les gustaba más el ocultismo que el cristianismo. Ellos decían incluso que Cristo no era absolutamente nada de lo que pintaban los evangelios. Y de allí vienen esas versiones. Y a nosotros nos encantan estudiarlas. Entonces, por eso no es raro que, por ejemplo, un pasaje como este, vino un ángel a socorrerlo, no exista allí. Porque una de las cosas que esas versiones quieren hacer es hacer en términos bulmanianos. Bulman decía que había que desmitificar la Biblia. Bulman es un teólogo liberal cristiano que decía que había que entrar en un trabajo de desmitificación de la Biblia. Es decir, a la Biblia hay que quitarle todo lo que suene a sobrenatural. Todo el tema de los milagros, las señales, los prodigios y todas estas cosas, ni se diga la resurrección. Esta gente, por cierto, Westcott y Hort no creían en la resurrección de Cristo. Ellos pensaban que el tema de la resurrección era una cuestión mental de la gente. O sea que sí, Cristo resucitó, pero Él resucitó no físicamente, sino en el corazón de las personas. O sea, es un tema simbólico, no es un tema histórico, sino simbólico. Eso es lo que esta gente dice, ¿no? Entonces, estos son serios problemas con los que tenemos que nosotros lidiar, ¿no? Y yo creo, vamos a suponer, y vamos a concederle la razón a estas versiones que dicen que esto no aparece en los manuscritos antiguos. Yo les pregunto a ustedes, ¿sería posible sostener una vida cristiana, entendiendo por vida cristiana una vida donde sí Dios está presente, donde tenemos lo mejor del universo del lado nuestro, pero una vida también que es muy sufrida, muy dolorosa y muy complicada? Entendiendo eso por cristianismo, en términos muy simples. Por supuesto que el cristianismo es mucho más amplio que decir eso, ¿no? Quizás estoy cayendo en un pecado al llevar esto a una reducción tan fuerte. Pero a lo que quiero ir es, imagínense ustedes que en cada uno de sus momentos difíciles, en esas crisis de fe que todos tenemos en algún momento, sobre eso voy a escribir un artículo seguramente esta semana, porque la gente pasa siempre por crisis de fe muy tremenda. Y vamos a ver a qué se deben las crisis de fe. Vamos a ver cuál es el problema que subyace detrás del tema de nuestras crisis de fe, cuando llegamos a un punto donde ya comenzamos a cuestionar tantas cosas y donde no parece ser que las cosas funcionan como realmente la Biblia dice que deben funcionar. Voy a escribir algo sobre eso y seguramente voy a grabar un video también. Pero siguiendo acá, fíjense, aunque esto no exista en el registro, ¿quién puede negar que en el momento de nuestra crisis de fe y que en el momento de cualquiera de las dificultades que nosotros podamos atravesar en la vida como creyentes, el Señor no está siempre presente para fortalecernos? ¿Quién puede negar eso? Si eso de hecho no ocurriera, es que no existiera un solo cristiano en la vida. Sería imposible de hablar de una iglesia cristiana. Porque nosotros no podemos sostenernos en nuestras propias fuerzas. Es imposible que en nuestras propias fuerzas nosotros podamos sostenernos, a menos que la intervención divina siempre esté presente y mediando en cada uno de los momentos difíciles de nuestra vida. Entonces esto no es un absurdo. Que se le haya aparecido un ángel a Cristo para socorrerlo no es un absurdo. Es lo que pasa diariamente cada vez que nosotros caemos.
Es lo que pasa cada rato. Lo segundo que presenta Lucas acá, lo dice en el 44, versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente y oraba más intensamente. Estando en agonía, aquí revela otro gran principio de la oración. Primero habló del tema de que orar para no entrar en tentación. Ahora aquí está diciendo Lucas que mientras su agonía se acentuaba y gradualmente se iba haciendo cada vez más complicada y más intensa, más intenso el dolor y el sufrimiento, ¿cuál era la respuesta de Cristo ante esa crisis? Orar más intensamente. Aquí es donde nosotros pecamos mucho. Aquí es donde nosotros fallamos. Y por eso muchas veces no nos terminamos de levantar del hueco en el que muchas veces caemos. ¿Por qué? Porque la oración es un instrumento que nos conecta con Dios, así como el cordón umbilical está conectado, conecta a la madre con el hijo y por allí lo alimenta y por allí le pasa todos los nutrientes y todo lo que el muchacho necesita para poder crecer y formarse. Esa pudiéramos ver que es la ilustración perfecta de lo que significa cada vez que nosotros entramos en oración. Cada vez que entramos en oración no es otra cosa más que conectar el cordón umbilical con nuestro Señor para que Él pase de todos sus nutrientes, de toda su fuerza, de todo su amor, de toda su gloria, de toda su magnificencia a nuestra vida para que podamos ser alimentados. Y eso es lo que aquí Cristo está diciendo. Lucas dice, mientras más difícil era su agonía, más intensamente oraba. Marcos y Mateo dicen que Cristo fue 3 veces a orar por lo mismo. Usted lo puede revisar en esos evangelios. Él dice aquí que fue más intensamente, fue una manera de reducir un poco el tema, ¿no? Pero lo que Marcos y Mateo presentan es que Cristo fue a orar 3 veces, o sea, 3 veces fue a ver a los tipos, a Juan, a Lucas, a Juan, a Pedro y a Jacobo, y siempre los encontraba clavados durmiendo. Los tipos siempre estaban durmiendo, ¿verdad? Chacho, párense, ya en la última le digo, no, terminen de dormir, terminen de tomar su siesta. Bueno, eso no era una siesta, ya esos tipos tenían horas durmiendo, ¿no? Terminen de tomar su sueño porque lo que viene es mondanga con burundanga. Así que descansen bastante, reposen bastante ese cuerpo y esa mente porque lo que viene no es fácil. Lo que viene no es fácil. Hermanos, usted tiene problemas en su vida, usted tiene crisis de fe, ore más intensamente. El peor error que nosotros podemos cometer cuando estamos en momentos de flaqueza y de debilidad y de quebranto y de dolor en nuestra fe es no orar. Y eso es lo primero que Satanás trata en nuestro corazón. Primero te mete en el problemón, o tú mismo te metiste en el problemón, y uno de sus magistrales trabajos, porque él es un maestro en este arte, él es todo un maestro en este arte. Una de las cosas que él hace es precisamente llevarte por un sendero de apatía total a que tú te entregues en oración diaria de manera intensa, como lo dice el texto, al Señor. Cuando nosotros no hacemos eso, la situación tarde o temprano nos va a terminar destruyendo. Y coja este dato. Coja este dato. No se extrañe que el día de mañana usted se convierta en un apóstata porque no supo manejarse en su crisis. Y ya no será porque fue un ignorante y porque no sabía lo que tenía que hacer. No, lo supo siempre. Lo que pasa es que no le dio la gana de hacerlo. No me dio la gana de hacerlo. Sencillo. Porque el Señor habla claro en su palabra. Orar intensamente. Lo tercero que presenta acá, lo dice en el mismo versículo, seguimos en el versículo, estamos en el 44, y estando en agonía oraba más intensamente. Lo tercero que presenta, y sus gotas eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sus gotas eran como inmensas gotas de sangre que caían hasta la tierra. No estamos diciendo que eran gotas de sangre literalmente. Acuérdense que aquí se está utilizando una figura gramatical llamada símil.
que se expresa con palabras como las que tenemos acá presentes. ¿Cómo? Eran como, no eran gotas de sangre, eran como gotas de sangre. Lo mismo sucede cuando hablamos del tema del Espíritu Santo en el momento del bautismo de Cristo, que dice que bajó como forma de paloma, no es que era una paloma. Pero la gente tiene la idea de que el Espíritu Santo es una paloma y todo el mundo hace el logo de la paloma representativo del Espíritu Santo, ¿no? La gente lo hace, ¿no? Porque, bueno, cada quien con su tema, ¿no? No me parecen trivialidades realmente, ¿no? No es algo que deba llevar a eso. Pero bueno, esto es lo tercero que él enfatiza acá en su evangelio, que su sudor eran como densas, espesas gotas de sangre. Esto es una forma, pudiéramos decir, poética de presentar el tema. Acá Lucas está, sin duda alguna, apelando a elementos poéticos para darle una representación gráfica que quede tallada de tal manera y con tal fuerza en nuestros registros mentales que no podamos sacarlos de ella y que nos hagan entender cuán intenso era el dolor que nuestro Señor estaba atravesando en ese momento. Creo que es lo que está haciendo Lucas acá. Acuérdense que Lucas, ya se lo he dicho en otras ocasiones, era un historiador de alta talla. Un historiador increíble. Solamente hace falta ver el capítulo 3 de su evangelio para darnos cuenta lo absolutamente específico, riguroso que era en términos históricos Lucas cuando presenta el evangelio. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Y con eso termina, fueron las palabras con las que comenzó y se los dijo varias veces. Ahora termina nuevamente diciendo: orad para que no entréis en tentación. Cristo sabía perfectamente por qué le estaba diciendo eso. Él sabía perfectamente que el problema que él iba a atravesar no era un problema único de él. Eso era un problema extensible a todo el grupo de discípulos que le seguían. O sea, él no era el único que iba a sufrir por razón del sufrimiento que iba a padecer. Los discípulos iban a sufrir también, como de hecho sufrieron. Pedro sufrió muchísimo. Quizás pudiéramos decir que fue uno de los apóstoles que más sufrió. Tendríamos que poner como primer caso el caso de Pablo, porque no creo yo que haya habido un apóstol que haya sufrido más que Pablo. Pero todos sufrieron, hasta incluso Juan, que todo el mundo pinta el caso de Juan cuando agarran su pincel y agarran su canvas o su retrato, su cuestión, y quieren comenzar a pintar. Piensan que Juan vivió una vida, no, pero es que Juan terminó su vida exiliado en Patmos, encarcelado. Algunos comentaristas cuentan de los suplicios que Juan tuvo que vivir en sus últimos años de vida, ya siendo un anciano, un hombre casi 100 años. Y documenta de 90 y pico de años el libro de Apocalipsis en esa isla de Patmos. Pero todos los apóstoles tuvieron que sufrir, todos tuvieron que tener momentos difíciles. Entonces tenemos este énfasis de Cristo nuevamente en el hecho de que tenemos que orar para que no entremos en tentación. Como lo afirman varios comentaristas, este es el episodio más importante en la vida de Cristo. En ese huerto aún se encontraba la posibilidad de que Cristo tomara una decisión contraria a la que tomó, poniendo así en riesgo la vida de toda la humanidad, porque bien él podía haber pasado de la copa. Su débil humanidad, la cual está más que evidenciada en todo el evento, representa ese gran riesgo. Pero nuestro Señor tomó la decisión que, de antemano, en la eternidad pasada había planificado con el Padre. Tomó la decisión. La copa del Getsemaní fue el trago más amargo en los cortos 33 años de vida terrena del Hijo de Dios vivo. Fue el trago más amargo y más difícil de Cristo, tomar esa decisión. Esto creo yo que no es una cosa para nada extraterrestre. ¿Cuántos de nosotros en momentos cruciales de nuestra vida hemos tenido que tomar decisiones difíciles, complicadas, que a veces representan tener que dejar muchas de las cosas que amamos? Cristo tuvo que dejar todo lo que amaba desde la eternidad pasada, como su coexistencia con el Padre eterno, su
cercanía al Padre Eterno, la gloria que siempre tuvo ante todo el reino universal celestial, todo eso tuvo Él que dejarlo por razón de nuestro amor, por razón de su amor a nosotros. Absolutamente todo tuvo que dejarlo Cristo. La copa del Getsemaní fue el trago más amargo en esos cortos 33 años. El cáliz implicó ceder por completo a su propia voluntad. Su propia voluntad. El tema de la voluntad, volvemos a decir, es un tema súper complicado. En antropología filosófica se dice que la voluntad está subsumida a la inteligencia. Eso quiere decir que aquí está la voluntad y aquí está la inteligencia. ¿A qué me refiero con eso? Que la inteligencia, al subsumirse a la voluntad, es más débil que la voluntad. Yo puedo estar consciente de que fumar es malo, pero nunca dejo de fumar. En términos intelectuales puedo estar convencido porque tengo evidencias, porque razono, porque pienso, porque es coherente la conclusión de que fumar es malo. Sin embargo, nunca dejo el cigarro. ¿Por qué no lo dejo? Porque no es un problema de inteligencia, no es un problema de entendimiento, es un problema de determinarte, es un problema de decisión. ¿Y qué es determinación y decisión? Voluntad, volición humana. Volición humana. Y en la volición humana es donde opera la libertad del hombre. No puede existir tal cosa como la libertad si no existe voluntad. El hombre es un ser volitivo, por eso es un ser libre. Si no fuera un ser volitivo, no podría ser un ser libre. Es imposible hablar de libertad si no hay volición humana, si no hay voluntad. La voluntad siempre es algo que nos cuesta la vida. Nos cuesta mucho dejar la voluntad. Nos cuesta mucho determinar o orientar nuestra voluntad hacia determinadas decisiones. Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados a demasiadas cuestiones en este mundo. Tenemos muchos apegos afectivos primeramente. Nuestros primeros apegos que tenemos y los más fuertes vínculos que tenemos son los afectivos, hermano. ¿Cuánto duele que mi mejor amigo, mi padre o mi madre o mi hijo me traicione? ¿Cuánto dolor no produce un corazón esto? Una traición de los seres que tú más amas. Es un tema. Y a veces uno tiene que romper relaciones, a veces con ciertos familiares, porque son personas tóxicas, hermano. Son personas que, en serio, o sea, son personas que no añaden en nada a la vida de uno y que lo único que hacen es traerte dolores de cabeza, lo único que hacen es complicarte más la vida, te malponen delante de todo el mundo, comienzan a hablar cosas en contra de ti que son falsas simplemente porque te tienen cosas, porque te odian, porque te tienen envidia o porque él es del diablo y tú eres de Dios y te odia porque eres de Dios. Esas cosas pasan todos los días de la vida. Pero la voluntad es un tema complicado. Para cumplir con una mucho, entonces quiso dejó su voluntad para cumplir con una mucho más excelsa y gloriosa. Aunque dolorosa, pero temporal. Además de ser temporal, lo que nunca viene en mal recordarlo, porque traduce esperanza y fortaleza, contiene también la expresa benignidad de que los planes de Dios siempre son perfectamente buenos y convenientes en todo sentido para la vida de los hombres. Ahora, ese Getsemaní es el lugar de la decisión definitiva. Y el título del tema es el lugar definitivo. Este es el título del tema de hoy. El lugar definitivo, el Getsemaní. ¿Por qué es el lugar definitivo? Porque ahí nosotros definimos quiénes vamos a ser. Allí definimos quiénes vamos a ser. Pero el tema del Getsemaní no es un tema solamente que compitió a la persona de Cristo. El tema del Getsemaní es un tema del diario vivir del creyente. Y aquí viene la aplicación del todo el mensaje. Esto que Cristo vivió es lo que todos nosotros también tenemos que vivir. No digo que necesariamente al nivel que Él lo vivió,
Porque ciertamente nosotros no vamos a ser crucificados, ni el pecado de la humanidad va a ser puesto sobre nosotros, ni vamos a sufrir el intenso dolor de lo que significa separarse del Padre, porque nosotros hemos vivido más de la mitad de nuestra vida separados del Padre, e incluso todavía como cristianos estamos muy separados de Dios todavía, a veces eso también, ¿no? Cerca de la cruz, pero lejos del crucificado. A veces estamos muy cerca de la cruz, ¿verdad que sí? Cerquiticas, a veces a los pies de la cruz. Casi que podemos ver cuántos metros de profundidad tiene esa cruz clavada en la tierra para poder sostener el peso de un hombre. Y de la propia cruz, que en sí ya representa un peso bastante grande, ¿no? Pero estamos muy cerquita a veces de esa cruz, pero muy lejos del que está crucificado. El Getsemaní es un lugar para todos nosotros. El Getsemaní es el lugar donde tenemos que ceder, donde tenemos que echar a un lado nuestra voluntad para que se pueda cumplir lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo ascienda en mí. Yo quiero tener más de Él. Y esto es una cosa que la gente le pide mucho a Dios. Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Y el Señor le responde, pero no me das más de ti, no me das más de ti, no me das más de ti. Así le responde el Señor. Quieres más de mí, pero no me das nada tuyo, compadre. O sea, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Bajo qué lógica funciona tu mente? O sea, tú quieres más de mí, pero quieres más de mí a lo graterol. Y yo siempre les he dicho, y para los que me conocen de hace mucho más tiempo, sabrán que yo siempre les he dicho que en la vida no hay nada gratis, y en el Evangelio menos. Usted quiere gozar las benignidades de Dios y que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Tiene que obedecer, compadre. Tenemos que obedecer. Si no obedecemos, si nosotros no tenemos un mínimo de sumisión a nuestro Señor, es imposible que Dios nos bendiga, al menos como Él quiere bendecirnos. Porque siempre la gracia y la misericordia de Dios obra a nuestro favor. Porque si así no fuese, ninguno de nosotros estuviéramos presentes aquí. Ya yo tuviera que haberme hecho polvo cósmico hace muchos años. No sé, ¿desde qué año tendría que haberme hecho polvo cósmico? Será como yo creo que ya yo debía haber sido polvo cósmico como a los 12 años de edad. Desde los 12 años de edad más o menos, por ahí en los años 80. Entonces, eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que pasar. Sin duda alguna, ¿no? Este Getsemaní es un lugar para todos y allí todos nosotros vamos a determinar lo que vamos a hacer ante nuestro Señor. Y no solamente lo que vamos a hacer para nuestro Señor, sino lo que vamos a hacer también para la sociedad. Acuérdense que el cristianismo tiene el imperativo ético de aportar de manera significativa y considerable todas las benignidades que podamos a la sociedad en la que vivimos. Como lo decía ayer cuando hablaba con Jorgito. Ayer cuando hablaba con Jorgito decíamos que uno de los grandes problemas que teníamos, Jorgito, el que presentamos en el estudio, en la cuestión, al que todo el mundo dice no haber entendido nada. Jorgito, él estábamos en un momento en que hablamos de eso, ¿no? O sea, el gran problema que ha tenido el cristianismo y la razón por la cual Satanás ha tomado muchos espacios dentro de la sociedad, se debe al hecho de que cuando un cristiano no toma el lugar que debe tomar, Satanás no anda jugando y lo agarra a él, para él. La política no fue creada para que la manejaran los hombres impíos. La política, si usted revisa el libro de los reyes y las crónicas, va a ver que los hombres que Dios siempre quería tener como jueces y reyes de sus naciones eran hombres de fe, profetas, tipos preparados, amantes como David, como el mismo Salomón antes de corromperse. El mismo Saúl en sus inicios también, tuviéramos que decir. Entonces, no, bueno, la política es del diablo. Bueno, pero es que la política es del diablo porque nosotros se la cedimos al diablo, se la entregamos envuelta en papel de regalo y con lacitos. Pero la política no es del diablo nada. Lo que es del diablo es la gente que se ha metido a hacer política porque nosotros nos hemos ocupado en los lugares que tenemos que ocupar. Así de sencillo. Pero hoy más que nunca, porque no hablamos lo que tenemos que hablar y no confrontamos a la sociedad en la que vivimos. Si nosotros seguimos restringidos a las 4 paredes en las que estamos los domingos, muy cómodos con el airecito, todo el mundo congelándose como siempre está aquí,
y el mensaje no sale de aquí, de estas cuatro paredes, no estamos haciendo absolutamente nada, y ese es el problema. Y de esto se trata el morir cada día, y de esto se trata el cada día largarse el trago amargo de ese cáliz ardiente que Cristo tuvo que beber. De eso se trata. En la medida en que yo menguo, yo estoy tomando esa copa. Y en la medida que yo estoy tomando esa copa, yo no estoy haciendo otra cosa más que rindiendo por completo mi ser y todo lo que soy a mi Señor para hacer ya no mi voluntad, sino la voluntad suya. Pudieran preguntar ustedes, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Si usted me pregunta eso, solamente tengo que decir que es un absoluto ignorante de la Biblia, más nada. Porque la voluntad de Dios está revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí Dios dice en todo, casi en cada línea, dice que es lo que Él quiere que el hombre haga. Bueno, no, pero es que yo quiero saber es la voluntad de Dios en términos privados y personales, en cuanto a cuestiones como en qué trabajo quieres tú que yo trabaje, qué negocio quieres que yo abra. Hermano, mire, el que está conectado con el Señor, ese es el problema, el que está conectado con el Señor, no le es difícil llegar a cuáles son las decisiones correctas que debe tomar en ese sentido. Porque está conectado a la fuente, pero cuando yo no estoy conectado a la fuente como debo estarlo, por supuesto que la poca proximidad que tengo al sagrado ser de Dios me va a ser mucho más difícil la situación, al punto en que andaré divagando entre 50.000 pensamientos distintos a ver cuál de ellos logro agarrar como especie de bolitas de loterías que están metidos en una bola de plástico dando vueltas por todos lados, y la que agarre, bueno, listo, esa fue la que me tocó. Eso no es lo que Dios quiere, porque Dios no funciona de manera azarosa. Dios no trabaja con el azar. Él no trabaja con el azar, Él trabaja con voluntades definidas y concretas. Entonces, vamos a entrar en ese lugar. Si no entramos en ese lugar, y eso es una decisión diaria, vamos a tener serios problemas. Problemas, por ejemplo, como el de Pedro. Pedrito no atendió las advertencias de Cristo de que orara para que no entrara en tentación. Le quiso volar la cabeza a un tipo, no le agarró la cabeza, le logró agarrar nada más la oreja. Después el Señor lo advierte que lo iba a negar 3 veces y él dijo, eso nunca va a pasar. Miren cómo es nuestro corazón de engañoso, eso nunca va a pasar. ¿Cuántos Pedros habemos acá presente hoy? Eso nunca va a pasar, Señor. Yo me conozco, es que yo sé cómo yo soy. Yo sé que yo te voy a atender hasta el final y que yo nunca me voy a olvidar de ti y que yo siempre voy a estar para ti, que voy a hacer todo lo que tengo que hacer para ti, que nunca voy a estar en otra cosa que no tenga que ver con lo tuyo. Nos engañamos, hermanos. Nos engañamos, demasiado nos engañamos, así como Pedro se engañó. Nunca tal cosa ocurra, Señor. Jamás va a pasar esto. Yo no lo voy a hacer. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Si tengo que ir contigo a la cruz, voy a ir contigo a la cruz. Y el tipo, maldiciendo, porque no podía ser peor la cosa, maldiciendo, negó al Señor. ¿Por qué? Porque no atendió a la voz de su Señor. Cuando nosotros no atendemos a la voz de nuestro Señor, esas son las consecuencias lógicas. Y atender la voz de nuestro Señor es que tenemos que ir a ese lugar definitivo todos los días. Y en ese lugar definitivo no vamos a estupideces, a trivialidades, como mucha gente, como he visto a veces gente que, bueno, yo me puse hoy esta ropa, cristiano, le digo, ¿no? Porque yo le pregunté al Espíritu Santo qué quería que me pusiera hoy para que la unción bajara y fluyera mucho mejor en el momento de predicar. Así conozco ya, por allá se ríen atrás porque saben de qué estoy hablando, ¿no? Uno que llegaba mucho, a mí me vistió el Espíritu Santo y le pregunté qué cosas tenía que agarrar del closet y me dijo estos zapatos gris, el pantalón verde y la camisa azul. Listo, pues. Así de mucha gente. No, mijo, el Getsemaní no es para esas tonterías. El Getsemaní es para tomar decisiones trascendentales que repercutirán en lo que tú serás, harás y en lo que tú representarás ante la sociedad y representarás sobre todo ante el Dios Todopoderoso. Termino con una poesía hermosa de John Frank y Federico Flender. Miren lo que dice John Frank y Federico Flender. Porque este momento siempre es un momento de dolor, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Getsemaní a tomar las decisiones trascendentales en nuestra vida, donde decidimos hacia dónde vamos a caminar, y ese horizonte siempre tiene el nombre de Cristo Jesús clavado,
Siempre será una decisión difícil, pero usted tiene que aplicar los principios que acá dice. Ore siempre intensamente, porque aquí el secreto que revela Lucas es que Cristo pudo tomar la decisión correcta y vencer su tentación de no tomar la copa, puesto a que oró intensamente orar intensamente, ¿qué es lo que significa? Vamos a traducir esto antes de que vamos a la poesía. Y orar intensamente significaba hablar y estar conectado intensamente con Dios Todopoderoso. Él habló intensamente con el Padre, tuvo una conversación seria y fuerte. Y si me permite acá un toque hollywoodesco, podemos más o menos imaginarnos. Mira, mijo, acordate que esto lo planificamos antes de que toda esta gente existiera, antes de que este mundo viniera a la existencia, antes de que el sol este que está brillando muy radiante y muy hermoso existiera. Todas estas cosas ya las habíamos planificado. Acuérdate que esta humanidad se extravió, esta humanidad tenemos que salvarla, esa decisión la tomamos en conjunto y tienes que cumplirlo. Va a ser difícil, va a ser fuerte, pero es un tránsito. Esto es transitorio, esto no va a ser para toda la vida. Y saber que es transitorio y que los dolores que podemos atravesar en el momento de tomar una decisión trascendental están presentes y van a estar presentes, entienda también que son transitorios. Que pasarán, no van a durar toda la vida. Y una vez estos dolores y estas dificultades pasen, vendrá la gloriosa armonía de la paz y el gozo del Señor, porque te habrás dado cuenta que tomaste la mejor decisión, porque estás caminando en la dirección correcta y Dios está obrando siempre a tu favor en cada momento de tu vida. Dice Johann Friedrich Flender, por eso quería decirles eso, para que tenga sentido esta poesía. Cristo, mi alegría, pan de alma mía, siempre fiel a mí. Como te he buscado, como me he angustiado, sediento de ti. Siempre tuyo quiero ser, nada anhelo en este mundo sino solo a ti. A su amor me entrego y a Satán no temo, no puede dañar. El dolor puede atacar y el pecado asaltarme. Él no ha de fallarme. Cuando la tristeza llame a mi puerta, Cristo, alégrame. Y si tú estás conmigo, mi aflicción olvido. Tenme junto a ti, y aunque gima de dolor, cantará el alma mía, Cristo, mi alegría. Gloria a nuestro Señor.